Monteserín Izquierdo, que como todos le conocemos es el director del Centro Integrado de Formación Profesional, y también, bueno, por su faceta, al que también le vamos a agradecer lo que presentamos hoy aquí como restaurador, principalmente de libros, de grabados, bueno, que es también por lo que se le conoce, y al que a los dos les damos la bienvenida, a mi compañera Purificación igualmente que nos acompaña. Nuestra cita hoy aquí es precisamente por presentaros el libro con 115 grabados del Pentateuco, que como ya sabéis se regaló al Ayuntamiento de Béjar, concretamente al Museo Judío David Melul, a cargo del sacerdote Guillermo Gómez Ciurana, un sacerdote que fue el encargado de dar este año el pregón de Semana Santa, allí en el Teatro Cervantes, el pasado 12 de marzo, y que allí mismamente hizo ese regalo al museo y allí se recogió este libro de grabados y que hemos querido, sobre todo ha sido el director del Museo Judío quien ha tenido este impulso y esta iniciativa, el restaurarlo, porque es un libro, es muy curioso, yo que le tuve en mis manos cuando nos lo donaron. Sí que es curioso de ver porque está pues, con 115 grabados, como he dicho, y todos ellos muy minuciosos. Los grabados ya sabemos que es una técnica de dibujo muy minuciosa y precisamente pues habría que tenerlo bien en condiciones y restaurado, y es precisamente lo que se ha estado haciendo durante este mes, desde que se donó hasta el día de hoy, bueno, algo menos de un mes, 3 semanas. Ha sido, como bien digo, restaurado pues por Manuel Álvarez Monteserín, que ahora nos va a contar ese proceso de restauración que ha tenido y va a ser principalmente él quien nos diga todo el seguimiento de cómo lo ha hecho y cómo ha quedado, de cómo estaba y cómo ha quedado. Entonces, pasaros la palabra. Primero, Antonio, si quieres comentar alguna cosa. Si Puri quiere decir algo. No. Agradecer desde aquí, bueno, públicamente a Guillermo, a este sacerdote, por esta donación y por este regalo que nos ha dado, que todo lo bueno que nos dan y todos los regalos que nos hacen precisamente para nuestros museos, pues es siempre de gran interés y que siempre permanecerán ahí. Entonces, agradecerles de aquí, por supuesto, desde el Ayuntamiento, esa donación, ese regalo que nos hizo. Buenos días y en primer lugar mi agradecimiento a los medios de comunicación presentes que siempre acuden a cualquier cita que se le hace, o bien desde el Museo Judío, desde el Ayuntamiento, del Centro de Estudios, y vaya por descontado y en primer lugar mi agradecimiento. En segundo lugar, pues se trata de presentar una obra que cuando fue donada al museo, yo lo conocí a través de la prensa, pero a los 2 días o 3 de esa donación me llamó Alejo y me dijo pues que mirar a ver si merecía la pena pues tenerla en el Museo Judío. Y realmente es una obra curiosa y original, y lo es por varios sentidos. Yo en cuanto la vi, y la vi con bastante detenimiento, pues me di cuenta de que comenzando por la encuadernación que tiene, una encuadernación que engaña a primera vista, parece piel repujada, es lino repujado, con una incrustación, una plaqueta en cobre, que representa pues, a algunos judíos orando ante el muro de las lamentaciones, pero luego el contenido me di cuenta de que eran una serie de minuciosos grabados del Pentateuco, la Biblia hebrea, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, y que representa pues, lo que para los judíos constituye sus orígenes, los orígenes de su religión. El judío se caracteriza sobre todo por ser fiel a una religión, ser el pueblo elegido, aparece en la Biblia, y aunque sean creyentes o practicantes o no creyentes o no practicantes, da igual, pero el legado que tiene de ser los protagonistas del Antiguo Testamento o de la llamada de Dios desde la creación en el Génesis hasta el final de su historia antigua, pues eso lo reivindican como signo fundamental del judaísmo.
Pero bueno, no voy a hablar de esto, voy a hablar de lo que se trata del libro. Cuando lo estuve observando, vi que aunque el estado era bueno, en general bueno, pero había que restaurarlo. No se podía exponer en el museo en las condiciones en que había sido donado. Y entonces acudí a mi buen amigo, reivindico aquí la amistad con Manuel Álvarez Monteseriño Izquierdo, porque él desde el principio me lo ha brindado esa amistad y yo he querido corresponder siempre, y fui pues a llevarle pues, el libro y que opinara sobre la restauración. Él inmediatamente pues, vi su buena predisposición, no quería que lo hiciera de un día para otro, ni era exigible tampoco, pero sí en un plazo de tiempo que yo estimaba bastante más largo para el trabajo que ha hecho, que no podía ni imaginar. Y él lo va a explicar con detenimiento y merece la pena que lo explique, porque ha sido un proceso minucioso de restauración, un proceso de cierta complejidad y que él, como buen restaurador, aparte de otros trabajos y dirigencias que tiene, pero lo ha hecho con suma perfección. Cuando vi el trabajo acabado, me sorprendió. Y no solamente el trabajo, sino el recipiente que lo contiene. Esta cajita perfectamente realizada, con unas esquinas para evitar los roces sobre el libro que está conteniendo, y bueno, muchas más cosas. Yo no voy a entrar en esos detalles que son muy técnicos y que yo quisiera que Manuel se explayara en todo ello. Debe ser el protagonista de esta rueda de prensa porque su trabajo bien lo merece. También, por supuesto, agradecer al donante de este libro al museo, como ha sido Guillermo, al que llamé hace unos días para agradecerle la donación, para decirle que ya estaba restaurado y que teníamos convocada una rueda de prensa. Me habían dicho que estaba aquí en Béjar, pero no está. Está en Asturias, hablé con él por teléfono y me dijo que no podría asistir porque venía mañana por la tarde. De todas formas, piensen que es una persona también a la que hay que considerar, y hay que considerar por esa donación valiosa que ha hecho al museo. Valiosa en el sentido de que fue una obra quizás no muy antigua en el tiempo. Se editó en 1949, un año después de la constitución del Estado de Israel. Pero es la primera obra que publicó la editorial Sinaí de Tel Aviv, y es una obra conmemorativa de ese episodio que fue la creación, la importante creación del Estado de Israel, que, bueno, tantos problemas ha tenido y sigue teniendo la legalidad de la fundación de ese Estado judío moderno. Y nada más, quisiera que Monteserín pues hablara y le preguntarais todo lo que consideréis oportuno sobre este minucioso, como he dicho antes, proceso de restauración del libro. De nuevo, gracias, y le paso los tractos a Manuel Monteserín. Bien, querido Antonio y director del Museo Judío, yo te agradezco las palabras y desde luego la confianza que has demostrado y que has depositado en mí. El libro, efectivamente, cuando cayó en mis manos, un poco por recomendación del alcalde de Béjar, de Alejo Riñones, y tuvo bien dártelo a ti para que como emisario me lo ofrecieras, pues no cabe duda que es una pequeña joyita y es muy agradable y es un libro muy bonito y es un libro que hay que conservar. Y es una pieza de museo que el Museo de Béjar Judío tiene que estar también contento por contenerlo dentro de sus fondos. En cuanto a la restauración, pues efectivamente el libro venía en unas condiciones un poco paupérrimas. Venía completamente descosido, todos los libritos del libro estaban abiertos, algunas páginas rotas, sueltas, alguna página incluso estaba pegada con papel de celo clásico, un papel de celo que en las fotografías que después daremos a la prensa se puede ver totalmente amarillo, totalmente oxidado, y no cabe duda que ese óxido ha afectado a la hoja, al papel. Es un papel muy delicado, es un papel tipo couché y de muy poca densidad. Quiere decirse que cuando este papel se ha metido con humedad, se ha sometido a un lavado, pues había peligro de que se estropease
las compañeras, ¿no? Bueno, como decía Antonio, la labor ha sido minuciosa. Yo en principio pensé hacerlo en más tiempo porque bueno, mis otras actividades profesionales y académicas pues me lo impedían, pero bueno, como teníamos el paréntesis de la Semana Santa, dije o lo hago ahora o desde luego hasta el verano no lo puedo abordar, y por la amistad que nos une efectivamente y por el buen hacer de Antonio, pues así lo acometí y hemos llegado pues a este momento. El libro, como digo, estaba en malas condiciones. Incluso las pastas, es un tejido de lino, efectivamente, con una cubierta plástica repujada, está estampada, lo que ahora podríamos llamar un acabado transfer en la piel, que es un recubrimiento a base de resinas sintéticas, y sobre ese recubrimiento se graba pues, el motivo que se desee. En aquella época, desde luego, no se podía, y menos en Tel Aviv, hablar de un acabado transfer. Es una palabra, un acabado nuestro textil propio pues, de Europa, si cabe. Bien, como dice, tiene insertada una pequeña placa en cobre que representa el Muro de las Lamentaciones, ahí están orando, que también estaba bastante sucia. No se ha quitado la pátina del tiempo, se ha embellecido un poco con unas ceras especiales que hay para, en fin, aclararlo, pero no se ha quitado esa pátina porque además sería una aberración hacerlo. Y luego toda la orla, por así decirlo, que cubre esta chapa estaba deshilachada. Ha habido que pegarla y bueno, ha habido un poco que reconstruirla. Las dos pastas, las dos tapas, perdón, la tapa trasera estaba perforada, propia del lepisma o pez de plata que decimos vulgarmente, que es un animalito que se dedica a comer celulosa y todo lo que le apetezca, y la piel es como su pata negra, como su jamón de bellota, y entonces es un animalito que tenemos todos seguramente en todas las casas, en nuestras librerías, y que más de una ocasión cuando hemos ido a abrir un libro nos hemos encontrado con ese recorrido justo en esa esquina de la tapa trasera, y las primeras hojas estaban afectadas, estaban totalmente perforadas. Ahí ha habido que injertar papel, ha habido que hacer una reintegración del papel, un papel tisú japonés que se llama, que se utiliza mucho en restauración. Y bueno, y se ha dejado incluso que se note esa restauración, porque las normas del restauro europeo así lo dicen. No se puede hacer una restauración excesivamente perfecta y que no se note, salvo que sea la obra de un particular y diga, mire usted, yo quiero que no se note porque la voy a exponer en mi vitrina y quiero que quede, como se suele decir, alicatadísima, ¿no? No se puede hacer eso. Es más, esta restauración, si en un momento dado en el tiempo aparecen otros sistemas de restauración más adecuados, está hecha con un papel y con una cola celulósica que se puede levantar, se puede quitar y se puede volver a restaurar, mejorando incluso la restauración actual. Yo no entro a decir si es buena o es mala, simplemente se ha restaurado, pues eso, con los conocimientos que a mí me dio la Escuela de Arte y Antigüedades de la Comunidad de Madrid, cuando hice allí un máster, los estudios máster de restauración de patrimonio y tasación de patrimonio, y de ahí un poco pues me viene esa profesión. Entonces, bueno, pues se desmontó el libro en su totalidad, toda la obra, todos los cuadernillos, y se restauraron las partes dañadas y, como digo, se injertó papel en aquellos sitios donde había ausencias. Y después hubo que coserlo. Ya saben que la lectura de estos libros es al revés. Entonces también ha habido que numerar primero las páginas para que no hubiera ningún tipo de complicación a la hora de montar de nuevo el libro. Ha habido que numerarlas con lápiz, después ese lápiz se ha borrado, pero incluso las fotografías que se hicieron consta esa numeración nueva, que, como digo, después efectivamente hay que eliminarlo para evitar errores. Y, en fin, se cosió de nuevo todos los cuadernillos, todo el documento, y luego venía la parte quizás más delicada, que era unir este librillo a las tapas. En las tapas hay un papel de guardas de la época que no se puede tocar. ¿Que se podía haber puesto otro papel de guardas? Pues sí, un papel al uso de aguas que decimos, y hubiera quedado bonito, pero no es el original. Entonces ha habido que levantar de las dos tapas, delantera y trasera, ese papel de guardas, injertar ahí lo que llamamos una escartibana, es un papel de refuerzo, y sobre esa escartibana pegar el papel original y además hacer una reintegración cromática que simule ese papel original. Pero insisto, no que quede perfecto, porque no se debe dejar perfecto, sino que simule y que efectivamente se note que la restauración está hecha y que esa parte ha habido que restaurarla y ha habido que levantarla. Bien, esa unión pues se ha hecho, como digo, las dos tapas, y después ya pues se ha encuadernado pues como normalmente se encuaderna un libro. Aquí ha habido que encuadernarlo pues un poco con el método que tuvo en su origen, es decir, con una tarlatana
en su origen tenía una tarlatana de tejido, que es lo que refuerza el lomo del libro. Se ha analizado en el Centro Integrado de Formación Profesional, en el Laboratorio Textil, se ha analizado el tejido, y es un tejido de algodón. Y luego las cintas o hilos, por así decirlo, que también dan refuerzo a ese lomo, son hilos de algodón también, lo que es el hilo de costura. Bueno, estas dos partes textiles se han conservado y desde luego se les ha dado al Museo Judío con la ficha correspondiente, pero se ha puesto una tarlatana nueva y desde luego un hilo de costura nuevo ya pues con fibras sintéticas del momento, que no se van a percudir, no van a dañar el libro y van a dejar el libro pues con un asentamiento perfecto. Y se ha unido después, como digo, a las tapas y se ha hecho pues toda esa reintegración cromática y de papel la más adecuada. Y luego ya por fuera, pues simplemente se le ha dado una cera translúcida, propia también para libros en cuero o libros en tejido, para, bueno, pues un poco lubrificar esa pasta que está muy reseca y que tenga un poco más de vida. Y así, a grandes rasgos, es un poco lo que se ha ido haciendo. Se ha fotografiado el 100% de la obra, del texto y de los grabados, pues para que en la medida de lo posible tampoco se manipule mucho el libro. Y salvo raras excepciones que se tenga que enseñar o documentar, que se puede abrir, yo siempre recomiendo que se cojan guantes de algodón blancos y que no se toque con la mano, porque aunque parezca mentira, todas las manos tienen un pequeño residuo de grasa y una mano tras otra al final queda ese pozo. Las hojas se han limpiado, todas, por así decirlo, con pinceles adecuados, de lo que decimos de pelo de gato, para no dañar nada. Y en algunas ocasiones ha habido que hacer también alguna limpieza con la típica goma de borrar, con un tratamiento muy superficial, muy delicado, porque, como digo, el papel es muy delicado, es un cuchillo muy fino y lo que no se puede hacer en una restauración es dañar más la obra, aunque luego la puedes volver a restaurar. Pero bueno, en definitiva, yo creo que ha quedado una obra muy digna. El Museo Judío tiene que estar contento y agradecer a este sacerdote la donación y estar contento, como digo, porque es un fondo que va a quedar ahí para Béjar y pues, para todas las personas que quieran visitar este museo. Sí, el museo se va a visitar de forma gratuita, pues en la jornada de puertas abiertas, coincidiendo con la primera marcha senderista que se va a realizar el 17 de abril, la marcha La Salamanquesa, y al regreso, bueno, todos los días estará abierto el museo, aunque yo esté en la marcha, allí está pues la guía del museo enseñando y pueden ver pues ya expuesto con la cartela que acabo de recoger de imprenta esta mañana, la obra restaurada. Pero hay una cosa importante, importantísima, que se me ha olvidado antes de decir. ¿Saben lo que ha costado este proceso restaurador? Porque yo me eché a temblar. Me eché a temblar cuando vi el resultado y todo el proceso que había llevado hasta su culminación. Bueno, pues me sorprendió cuando el autor de esta restauración me dijo que nada. Me lo sospechaba, pero no creía que fuera pues tan generoso con el Museo Judío y desde el patronato de la Fundación del Museo Judío, que ya había previsto pues el coste de una restauración. Le agradecemos enormemente pues esa generosidad que se hace constar también en la cartera correspondiente del objeto. ¿Más preguntas? ¿O a mí, o al restaurador, o a...? ¿En horas cuántas horas pueden haber? Vamos a ver, en horas, pues no sé, puede ser 80, 90 horas perfectamente, lo que se ha llevado. Quizás me ha dado más lata hacer la caja que va a contener este fondo bibliográfico. No he comentado antes nada, es una caja que se ha hecho con cartón ya neutralizado, es decir, que tiene un pH neutro para que no dañe la famosa lignina de los árboles, del papel, no dañe y se oxide y no dañe, por supuesto, al libro en este caso. Se ha recubierto esta caja con papel de aguas, que es un papel hecho a mano, es un papel que se ha comprado en Madrid,
y está hecho a mano, como digo, es un papel hecho con óleo y bueno, pues con el procedimiento típico del papel de aguas. Como digo, se ha recubierto toda la caja, todas las partes de esta caja, doble caja que se ha confeccionado, pero quizás lo más importante sea la cubierta interna que tiene en piel de cabritilla roja. Y luego las esquinas, para que el libro, aunque se mueva, el roce que tenga no sea de papel a papel o de la pasta está en tejido de lino repujado con el papel, que eso sí dañaría con el tiempo. Entonces, este terciopelo, a modo de terciopelo, es un ante, como digo, de cabritilla, muy fino, que también lo ha donado el Centro Integrado de Formación Profesional, el Departamento Textil. Pues han hecho los dos fondos de la doble caja, como digo, y luego las esquinas para que la propia esquina del libro también cuando roce en algo delicado y no afecte, por supuesto, al propio libro, a ese contenido y que lo dañe, una vez más. Entonces la labor sí ha sido la de la caja, desde luego ha sido muy minuciosa y muy meticulosa, pero bueno, no tiene importancia. Lo importante es el libro y lo que se ha hecho en él y lo que contiene el libro y lo que supone para el Museo Judío de Béjar. Creo que esta semana ha habido alguna reunión relacionada con el patronato del museo. Sí, el martes, aprovechando pues un viaje que tenía otras consejerías de la Junta de Castilla y León, el señor alcalde, pues me invitó a acompañarle para entrevistarnos con alguna relación del patronato del Museo Judío. Era pues principalmente pues ver qué posibles donaciones, qué posibles no me acuerdo de la palabra, hablando pues de las cuentas del museo que se podía pues conseguir o aportaciones por parte de el consorcio de fundaciones de Castilla y León. Entonces estuvimos hablando, pues en estos términos nos dijo que ahora, pues debido a la crisis, pues las posibles subvenciones o aportaciones a distintas actividades, pues eran bastante reducidas. Había una vía, que es la que siempre ha existido, pues a través de las consejerías de cultura de la Junta o cultura del ayuntamiento, pues, pero esas vías tampoco es que sean lo más adecuado. Y bueno, tratando varias cuestiones así, pues pasamos el tiempo convenido en protectorado de fundaciones de Castilla y León. Eran cuestiones un poco del funcionamiento interno y de ver un poco la economía también del patronato. No hay... Bueno, pues llevamos contabilizadas 50 inscripciones. Hay muchas más en el aire que seguramente ya la gente se pueda ir decidiendo. Tenemos ya una camiseta en el museo, una de las camisetas que se van a donar para que puedan ser vistas con antelación, porque aunque las inscripciones se vayan realizando y se vayan haciendo ya tanto en la oficina de turismo como a través de la página web del museo, hasta la mañana de la marcha, que está anunciada a las 9:30, pero no será hasta las 10, porque dejaremos esa media hora para entregar la camiseta a cada uno de los participantes, una botella de agua que ha sido donada por Gaseosas o Carbónicas Molina, y a la que también a esta empresa quiero agradecer pues esa donación que ha hecho para la marcha. Pues como digo, serán unas 50 personas las que contamos actualmente, quizás se hayan incrementado desde ayer, que no pude ir por la oficina de turismo, hasta hoy, y promesas ahí de personas que puedan asistir, otras 15 o 20. No quiero ser demasiado optimista con decir que tenemos 75, pero lo que sí esperamos, tanto el que ideó pues la marcha Ignacio Cortelechea, que es el secretario del patronato de la Fundación del Museo Judío, como yo, queremos superar al menos el centenar de personas y creo que lo vamos a conseguir. Por lo menos somos optimistas y desde aquí pues insto a la prensa a que siga dando un poco la vara para conseguir ese número de participantes, puesto que es una marcha que tiene un sentido
profundo, se anunció a través de Radio Sefarad. Radio Sefarad es una emisora de la Federación de Comunidades Judías de España. Me llamaron unos días antes para que el anuncio de la marcha se hiciera coincidir con el 31 de marzo. Porque esta fecha emblemática, 31 de marzo, no actual, sino de 1492, fue la que se puso como término o como plazo inicial para que todos los judíos que no se convirtiesen al cristianismo salieran de España. Luego se dio un periodo, un plazo de 4 meses para que abandonasen los reinos hispánicos, pero en principio se comenzó a ejecutar ese decreto desde el mismo momento de su promulgación en la Alhambra de Granada, en el Salón de Embajadores de la Alhambra de Granada, el 31 de marzo de 1492. Esa fecha es emblemática para el pueblo judío actual, para los judíos de todo el mundo, porque fue un episodio singular y justamente ese día, un día antes, me entrevistaron para hacer coincidir el anuncio de esta marcha que conmemora o que rememora en cierto modo la que hicieron los judíos, que no fue, como dije en la anterior entrevista o la anterior rueda de prensa que hicimos anunciando, no fue inmediata, sino que seguramente agotarían el plazo que le daban de 4 meses porque tenían que vender todos sus bienes y salir pues con las manos en los bolsillos, si es que tenían bolsillos para meterlas. Salir sin nada. El decreto de expulsión es tajante a ese aspecto, o a ese respecto. No podían llevar ni oro, ni plata, ni ningún tipo de moneda amonedada, ningún bien material, ni siquiera el burro que les podía transportar hasta la frontera, porque iban a salir pues con lo puesto. Una situación bien triste que, en cierto modo, la marcha la salamanquesa quiere rememorar, y nada más. ¿Estamos?